Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. La Navidad, época de alegría, felicidad y de mucha violencia dentro del octágono porque estamos de regreso con las predicciones del UFC 310 de Pantoja vs Asakura, evento que tendrá lugar el 7 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas a partir de las 5 p.m. hora mexicana. Y por fin estamos de regreso en los horarios normales y vaya que lo agradecemos porque la semana antepasada fue maratónico, pero la verdad me la pasé increíble con todos ustedes en el en vivo. Y un gran saludo a todas las personas que pasaron a tirar la buena vibra como verdaderos fanáticos de la UFC sin perderse ni una sola pelea. Y este es el último evento numerado de este año, gente. A partir de aquí únicamente nos queda un evento más y ya se acabó la temporada del 2024. Pero no se preocupen porque ya estaremos de regreso en el 2025 con más predicciones y vaya que estoy muy emocionado por ello. Pero de momento vamos a disfrutar de estas 14 peleas que prometen muchísimo y vaya que van a estar muy entretenidas. Y por cierto, a partir de ahora, gente, vamos a estar dando los porcentajes acerca de qué tanto creo que puede ganar o perder un peleador y de las posibles vías de cómo puede acabar este enfrentamiento. Simplemente quiero recordarles que con mucha precaución, mucho cuidado y mucho criterio propio para tomar cualquier decisión, porque en la UFC todo es posible. Y recuerden que aquí abajo en la descripción y en los comentarios se encuentra en qué momento hablo de cada una de las peleas, por si se quieren saltar una pelea en específico. Y recuerden que estaremos como todos los sábados haciendo un en vivo reaccionando a este super evento, así que si no se lo quieren perder, síganme en todas las redes sociales como @vainilla UFC y pasen a tirar la buena vibra. Pero bueno, gente, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a las predicciones del UFC 310 de Pantoja vs Asakura. Iniciamos la cartelera de los preliminares en la división de peso completo con la pelea de Kennedy Nzechukwu vs Lucas Brzezinski. Iniciamos con una pelea de gigantes con carreras inconsistentes, pero yo en esta ocasión me voy a ir del lado de Kennedy Nzechukwu como el ganador, ya que este peleador tiene 13 centímetros más de alcance y cuenta con 9 knockouts en su historial, y sabiendo esto podría ser fácil de definir esta pelea, pero a decir verdad, Kennedy Nzechukwu no es muy consistente en cuanto a su striking y tiene bastantes fallos, entonces he podido notar que no sabe presionar de una manera tan efectiva y su mejor herramienta es su alcance y su pegada, pero aunque Lucas Brzezinski no ha demostrado un striking tan pulido, se ha demostrado tener cierto talento en su pegada, aunque la verdad nada del otro mundo. Y uno de los mayores detalles es que Lucas Brzezinski ya ha sido noqueado en 3 ocasiones de 5 derrotas y de hecho viene de perder 4 de sus últimas 5 peleas, y eso nos demuestra qué tan inconsistente es este peleador. Y de los principales motivos de por qué me voy a ir con Kennedy Nzechukwu es por todo ese potencial que tiene de terminar finalizando a Brzezinski, porque pienso que si la pelea se termina alargando es más probable que Brzezinski pueda terminar consiguiendo la decisión, pero pienso que 15 minutos es demasiado tiempo para que Kennedy Nzechukwu no pueda conectar un golpe finalizador, así que pienso que Brzezinski va a correr bastante riesgo durante los 15 minutos y definiría esta pelea como un 55-45 a favor de Kennedy Nzechukwu, posiblemente vía el knockout, así que por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Kennedy Nzechukwu como el ganador en la división de peso completo. Avanzamos a la división de peso ligero con la pelea de Clay Guida versus Chase Hooper y me voy a ir rápidamente del lado de Chase Hooper como el ganador. La verdad no hay mucho que mencionar porque Clay Guida ya es un super veterano en la UFC y a pesar de tener un cardio de oro, la verdad ya no representa un mayor peligro en la UFC, y menos si te estás enfrentando a un peleador que viene con toda la juventud y toda la energía de su lado, ya que Chase Hooper ya ha demostrado en varias ocasiones lo peligroso que puede llegar a ser tanto en la pelea de pie como a ras de lona, además de que tiene 10 centímetros más en el alcance y 15 centímetros más en la estatura, algo que le va a complicar aún más ese striking clásico que tiene Clay Guida, y si existe una lejana posibilidad de que Clay Guida pueda terminar sorprendiendo porque Hooper ya ha sido noqueado en una ocasión, pero me parece que es una posibilidad bastante baja, y de hecho Chase Hooper ya le ganó a Clay Guida en otro formato de pelea llamado Fury Pro Grappling 6 vía el Calf Slicer, una técnica de alto nivel en el Jiu-Jitsu, y ahora con el striking permitido me parece que será una pelea clara para Hooper y clasificaría esta pelea como un 70-30 si no es que un 80-20 incluso. Lo más probable es que sea vía la finalización, así que por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Chase Hooper como el ganador en la división de peso ligero. Continuamos en la división de peso welter con la pelea de Michael
Michael Chiesa versus Max Griffin, y tenemos otra pelea de veteranos que no son muy consistentes, con estilos de peleas diferentes, ya que Michael Chiesa es un sometedor que viene con 12 de estas finalizaciones y que solo ha sido finalizado en una ocasión por knockout técnico por una detención médica, y Max Griffin es un striker que viene con 9 knockouts y 2 sumisiones, solo ha sido noqueado en una ocasión, y como mencionaba al inicio, no traen exactamente la mejor carrera de todas, pero me voy a ir del lado de Michael Chiesa como el ganador. Pienso que su estilo de pelea es más consistente con su tiempo de control y sus intentos de sumisión, y la verdad me preocuparía un poco más si Chiesa no tuviera tanto aguante para recibir castigo, pero jamás ha sido noqueado como tal, y Max Griffin no es un striker de élite. De hecho, sus números se ven bastante bajos en cuanto a los golpes totales y golpes significativos al final de la mayoría de sus peleas, y el hecho de que no salga más dominante nos dice bastante de qué tan buen striker es. Y Chiesa, por otro lado, a pesar de venir de varias derrotas, sí ha sumado bastante tiempo de control contra sus oponentes, y si vemos en la defensa de derribos, Griffin tiene un 68%, un número que es bastante alto, y Chiesa tiene únicamente un 51% de efectividad en los derribos, algo que no parece muy alto, pero sí tiene un promedio de derribos de 3.3, un número bastante decente, y que dice que será muy insistente para poder conseguir ese derribo contra Max Griffin. Literalmente no hay ningún motivo por el cual Michael Chiesa no intente llevar a ras de lona a Max Griffin, y clasificaría esta pelea como un 55-45 a favor de Michael Chiesa, porque a pesar de venir mejor sigue teniendo un perfil bastante inconsistente, o por lo menos no tan confiable. Es posible que esta pelea se vaya a la decisión, pero de momento me voy a quedar con Michael Chiesa como el ganador en la división de peso welter. Seguimos en la división de peso mosca con la pelea de Cody Durden versus Joshua Van, y tenemos otra pelea muy interesante con estilos encontrados. Ya los conocemos muy bien a estos peleadores. Cody Durden es un peleador que le gusta combinar su striking agresivo con su lucha y con los intentos de sumisión. Viene con 6 knockouts y 6 sumisiones en su historial, y Joshua Van es un striker con bastante talento y agresividad, con 6 knockouts y 2 sumisiones en su historial, y es una pelea complicada de definir porque ambos peleadores tienen lo que podría llegar a ser la debilidad del otro. Por parte de Durden, con un estilo tan agresivo, podría llegar a ser un peligro contra Van, porque tiende a soltar unos volados muy peligrosos, y si llegara a conectar a Van es posible que podría ponerlo en una situación bastante difícil e incluso buscar ese intento de sumisión, ya que contra Charles Johnson se vio en problemas ante un striking rápido, agresivo y preciso, pero justamente es la precisión algo que Durden no tiene. Su estilo de striking es más errático y definitivamente no lo compararía con el de Charles Johnson, y por parte de Joshua Van es un peleador consistente en el striking, tiene algo de pegada, y en su última pelea tuvo un desempeño bueno contra Edgar Chairez, además de salir ligeramente mejor en las estadísticas en el striking, pero Durden es quien se lleva la ventaja en el alcance y en la estatura con 5 centímetros más, y algo importante que debemos de ver es la defensa de derribos de Van con un 83%, un número bastante alto que deberá de utilizar al máximo, porque Durden cuenta con un 50% de efectividad de derribos y con un promedio de 4.3 derribos, un número bastante amenazador, así que Van tendrá que manejarse con mucho cuidado ante la lucha de Durden, que es una de sus principales herramientas para conseguir la victoria, y en esta ocasión me voy a ir del lado de Joshua Van como el ganador, ya que pienso que es ligeramente más dominante en su estilo, o por lo menos es más consistente, y este es el factor que muchas veces termina determinando los resultados de cada pelea, y Durden sí podría terminar sorprendiendo, pero me parece que se podría ir para cualquiera de los dos lados. De hecho, clasificaría esta pelea como un 55-45 a favor de Joshua Van, posiblemente vía la decisión, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Joshua Van siendo un peleador más consistente como el ganador en la división de peso mosca. Avanzamos en la división de peso pactado con la pelea de Chris Weidman versus Eric Anders, y de hecho este análisis ya lo habíamos hecho previamente. Ellos iban a pelear en el UFC 309, pero me parece que justamente el día de la pelea Eric Anders estuvo presentando problemas médicos y la pelea se terminó cayendo, y ahora 3 semanas después se van a enfrentar en peso pactado. Y voy a resumir lo que dije la vez pasada porque la verdad no cambió mucho mi opinión. Me voy a quedar con Chris el picaojos Weidman como el ganador. Es más consistente que Anders, quien batalló bastante para sacarle la pelea a Jamie Pickett e incluso sufrió un knockdown hasta este peleador que tenía una racha de 4 derrotas consecutivas, y Eric Anders tuvo que recurrir a la lucha para conseguir la victoria, pero Chris Weidman es un peleador que tiene algo de lucha, entonces podría haberse neutralizado, y Anders sí podría terminar sorprendiendo porque tiene 9 knockouts en su historial y Weidman de
7 derrotas, ha perdido 6 veces por nocaut, un número muy alarmante, pero insisto mucho en que Weidman ha tenido mejores desempeños en sus últimas peleas y que tiende a picar mucho en los ojos, y esto no lo digo en broma, realmente Chris Weidman es algo que repite bastante. Entonces todo apunta a que Chris Weidman se va a llevar esta victoria, y más ahora que Eric Anders tuvo un problema médico antes de la pelea pasada. Recuerden que estos peleadores ya no son unos jovencitos, entonces no pienso que Eric Anders vaya a venir al 100%, y pienso que esto sí va a afectar bastante en cuanto a su desempeño. Clasificaría esta pelea como un 55-45 a favor de Chris Weidman como el ganador, tal vez vía la decisión, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Chris Weidman como el ganador en la división de peso pactado. Continuamos en la división de peso welter con la pelea de Randy Brown versus Bryan Battle, una super pelea en la división de las 170 libras con estas dos amenazas vivientes. Y para iniciar vamos a ir con Randy Brown, que viene con 7 knockouts y 5 sumisiones, y Bryan Battle viene con 4 knockouts y 6 sumisiones en 12 victorias, un número bastante bueno. Y esta pelea es riesgosa por todo el talento que traen ambos peleadores, porque Randy Brown es un peleador muy grande con una pegada bastante fuerte, y de hecho sale con la ventaja en el alcance de una manera ligera, con 2 centímetros más y con 6 centímetros más en la estatura, y usualmente el ser tan grande es de las cosas que aprovecha para conseguir esa victoria en la UFC. Pero Bryan Battle no es un peleador pequeño, de hecho como pudieron ver no hay tanta diferencia en cuanto al tamaño y en cuanto al alcance, e incluso tiene un 6% más en la efectividad de golpeo, algo muy importante por el calibre de golpeo de ambos peleadores. Y recordemos que Brown le terminó apagando las luces de una manera bastante fuerte a Salikov, y Battle viene de regalarle su primer knockout a Kevin Joset, así que como pueden ver son peleadores con mucho talento, y hay que mencionar que Brown será el peleador más experimentado que Battle va a enfrentar, y podría verse en ciertos problemas porque el estilo que tiene Battle es básicamente ir hacia el frente. A él no le importa recibir daño con tal de conectar a sus oponentes, pero es justamente esto lo que me preocupa, porque Brown tiene técnica y tiene pegada, entonces podría terminar aprovechando esto para sacarle la victoria a Bryan Battle. Pero por otro lado, quien sí ya sufrió 2 knockouts y 2 sumisiones es Randy Brown, entonces como pueden ver es una pelea más que interesante, y yo me voy a quedar del lado de Bryan Battle como el ganador. Me parece que su estilo agresivo le va a dar la victoria una vez más con esa pegada dura que tiene. Solo espero que no llegue de una manera muy descuidada, porque Brown podría terminar apagándole las luces y de una forma bastante fea. Hasta el momento Battle ha demostrado que tiene mucho aguante, pero no sabemos qué tanto le va a durar este gusto, y clasificaría esta pelea como un 55-45 a favor de Bryan Battle, posiblemente vía el knockout. Y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Bryan Battle como el ganador en la división de peso welter. Seguimos en la división de peso pluma con la pelea de Movsar Evloev versus Aljamain Sterling, y hablando de peleas complicadas tenemos este enfrentamiento de luchadores muy dominantes. Ambos vienen con 3 knockouts en su historial, pero Sterling sale con el doble de sumisiones, con 8 de estas finalizaciones, y en cuanto a las estadísticas del striking salen bastante parejos, pero Evloev tiene 4 centímetros más de alcance, y 2 factores que debemos de destacar es el hecho de que Evloev viene invicto, y que la mayor debilidad de Aljamain Sterling son los strikers con poder de knockout, porque se ha sufrido 2 de estas finalizaciones. Pero Evloev no es exactamente un noqueador estrella, es cierto que sí viene invicto, pero no ha demostrado tanta pegada como otros peleadores, porque literalmente no ha conseguido ni un solo knockout desde que ingresó a la UFC en el 2019. Pero los datos que son muy importantes es el de grappling, donde Evloev sale muy superior al Aljamain Sterling, y de hecho esto es algo bastante preocupante, porque Evloev sale con 20% más en la efectividad de derribos, sale con un mayor promedio y con un 71% de defensa de derribos, y como les digo, estos números son bastante alarmantes, y normalmente me iría del lado de Evloev como el ganador, pero hay que recordar que Evloev no es un peleador tan experimentado. Pienso que sus victorias más significativas fueron contra Dan Ige y Arnold Allen, entonces eso justifica un poco el por qué sus números son tan altos, ya que es normal que conforme vaya subiendo la división vaya teniendo desempeños menos dominantes. Y por lo contrario, Sterling ya ha enfrentado muchos peleadores de alto calibre como Peter Young, Cory Sandhagen, Henry Cejudo y Sean O'Malley, entre otros, y voy a tomar un riesgo total, pero me voy a ir del lado de la experiencia con Aljamain Sterling como el ganador. Siento que su lucha es más dominante que la de Evloev, y que su mayor amenaza es el striking con potencial de knockout, y Evloev no es el striker más peligroso como bien les mencionaba antes, y pienso que va a ser un reto para ambos peleadores, porque Aljamain Sterling va a ser
el peleador más experimentado que Sloev haya enfrentado, y al mismo tiempo Sterling tendrá que demostrar que aún puede con las nuevas amenazas de esta división, y clasificaría esta pelea como un 55-45 a favor de Aljamain Sterling, posiblemente vía la decisión, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Aljamain Sterling como el ganador en la división de peso pluma. Avanzamos en la división de peso welter con la pelea de Vicente Luque versus Themba Gorimbo, y me voy a ir rápidamente del lado de Themba Gorimbo como el ganador. Tiene la ventaja tanto en el alcance como en la estatura y sale con un 9% más en la efectividad de golpeo, y sabemos que Themba Gorimbo es un peleador que tiene pegada en su striking y que es un luchador muy dominante, y Vicente Luque sí fue un peligro en su momento, pero desde que perdió contra Belal Muhammad se ha visto en un descenso muy drástico con desempeños muy lamentables, como lo que pasó contra Joaquín Buckley, donde automáticamente se convirtió en una papa. Y Gorimbo, con una carrera joven, viene con toda esa hambre y sin todo el castigo que ya ha sufrido Vicente Luque, y debo de mencionar que el brasileño Luque sí podría terminar sorprendiendo por toda esa experiencia que tiene, pero también debemos de decir que sí ha sufrido 2 knockouts y 2 sumisiones en su historial, y un dato importante es que tiende a recibir mucho castigo en el striking, y como bien les mencioné antes, Gorimbo tiene una pegada bastante dura, e incluso si Gorimbo no optara por el striking, también a ras de lona sale más dominante, con una mayor efectividad en los derribos y con más defensa también, con un 82% contra un 62%, y con un promedio muy superior de casi 5 derribos contra 1 de Vicente Luque, y clasificaría esta pelea como un 65-35 a favor de Gorimbo, posiblemente vía la decisión. Así que por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Themba Gorimbo como el ganador en la división de peso welter. Y hemos llegado a la pelea estelar de las preliminares en la división de peso semipesado, con la pelea de Dominic Reyes versus Anthony Smith, y qué forma de cerrar las preliminares con este enfrentamiento tan interesante, y de manera objetiva y personal me voy a ir con Dominic Reyes como el ganador. Su regreso en la UFC fue muy impresionante al apagarle las luces a Dustin Jacoby, esquivándolo de una manera muy efectiva y conectándolo con bastante potencia, y justamente Lionheart ya no viene en su mejor momento. Esto lo hemos mencionado desde hace muchas peleas atrás, y es cierto que varias veces fuimos con él e incluso consiguió una victoria muy impresionante sobre Vitor Petrino, pero sinceramente no creo que Dominic Reyes vaya a cometer un error así de grande como lo hizo Petrino, ya que es un peleador bastante experimentado y con un striking que es de temer. Y si no, pregúntenle a John Jones qué tan quedito pega Dominic Reyes. Y hay que mencionar que Smith tiene un porcentaje de finalizaciones muy alto, pero este peleador ya no se ve con la misma hambre que antes, se ve lento y no tan decidido a pelear, y esta combinación no es tan favorable cuando te enfrentas a alguien como Dominic Reyes. Y no olvidemos que aunque Reyes sufrió 3 knockouts consecutivos, Anthony Smith tiene 10 de estas derrotas en su historial, entonces me parece que lo que diga estará de más, y sí existe una posibilidad de que Anthony Smith podría terminar sorprendiendo, aunque la verdad lo veo bastante difícil, y clasificaría esta pelea como un 70-30 a favor de Reyes, posiblemente vía el knockout. Y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Dominic Reyes como el ganador en la división de peso semipesado. Iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso pluma con la pelea de Nate Landwehr versus Doo Ho Choi, una pelea complicada con peleadores con carreras muy parecidas. Ambos peleadores tienen 8 peleas dentro de la UFC y han perdido 3 de estas ocasiones, de las cuales ambos sufrieron 2 derrotas por knockout, y lo que hace interesante este enfrentamiento es que son strikers que tienen bastante potencia de knockout, y Nate Landwehr viene con 9 knockouts en su historial y Doo Ho Choi viene con 12 de estas finalizaciones, además de que tiene un 7% más en la efectividad de golpeo, algo que podría influir a la larga en este enfrentamiento, porque Landwehr únicamente tiene 5 centímetros más en el alcance, así que va a ser muy interesante ver quién sale más dominante en el striking, porque Nate Landwehr tiende a ser un tanto desordenado al momento de ser agresivo con su striking, pero esto hasta cierto punto le termina favoreciendo porque es difícil de leer, sin mencionar que tiene mucho aguante, y Doo Ho Choi tiene un striking que suele ser un poco más depurado, o por lo menos es más meticuloso, y usualmente me iría del lado de Doo Ho Choi como ganador, pero algo curioso de Landwehr es que tiene una victoria por sumisión sobre Ludovic Klein, este peleador tan peligroso, pero algo que me preocupa es que sí sufrió un knockout contra Herbert Burns, y nosotros conocemos a Herbert Burns, pero bueno, en esta ocasión me voy a ir del lado de Nate Landwehr como el ganador. Siento que representa un mayor peligro con esa pegada y con la forma de sacar sumisiones de la nada, y Doo Ho Choi no tiene los mejores números en el grappling, donde Landwehr sí lo termina superando, y clasificaría esta pelea como un 55-45 porque ambos peleadores tienen fallos, y diría que hay una posibilidad de que esta pelea se vaya por knockout o vía la decisión. Pero bueno, por todo lo mencionado
mencionado anteriormente, me voy a quedar con Nate Landwehr como el ganador en la división de peso pluma. Avanzamos en la división de peso pluma con la pelea de Bryce Mitchell versus Kron Gracie, y me voy a ir rápidamente del lado de Bryce Mitchell como el ganador. Y sí, por fin está de regreso después de un año este peleador, después de haber sufrido uno de los knockouts más terroríficos del 2023 a manos de Josh Emmett. De verdad, si no han visto ese knockout, fue una locura. Pero regresando a la actualidad, me parece que es un enfrentamiento muy interesante porque ambos peleadores son muy buenos a ras de lona. Mitchell trae 9 sumisiones en su historial y Kron Gracie venía con una buena racha de 5 sumisiones consecutivas, pero el gran problema aquí es que estas son artes marciales mixtas y Gracie ha sufrido mucho al momento de adaptarse en el striking, donde Mitchell sale con un 14% más en la efectividad de golpeo, algo muy importante porque hay igualdad de condiciones en cuanto al alcance, y este ha sido el principal motivo de las 2 derrotas que ha sufrido Kron Gracie, además de que Bryce Mitchell es un peleador más experimentado en esta área, e incluso a ras de lona sale con números superiores a Kron Gracie, lo cual solo nos remarca aún más quién va a ser el ganador de esta pelea. Y Kron Gracie ya tiene 36 años y únicamente tiene 7 peleas profesionales, de las cuales 3 de estas han sido dentro de la UFC y ha perdido 2 de estas, entonces clasificaría esta pelea como un 70-30 a favor de Bryce Mitchell, posiblemente vía la decisión, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Bryce Mitchell como el ganador en la división de peso pluma. Continuamos en la división de peso completo con la pelea de Cyril Gane versus Alexander Volkov. Vaya pelea que nos están regalando en la división de los pesos completos, y tenemos a Cyril Gane, la ex promesa de la división, con un estilo único en el striking, con una velocidad y movimiento digno de la división de los pesos ligeros, y viene con 6 knockouts y 3 sumisiones en su historial. Y del otro lado tenemos al terror de la división, Alex Volkov, quien podría ser un osito de peluche fuera del octágono, pero dentro del octágono se convierte en una bestia repartidora de golpes duros. Y esta pelea es sumamente interesante porque es la segunda vez que se van a enfrentar estos dos gladiadores. En el primer enfrentamiento Gane salió superior en los números y se terminó llevando la decisión unánime, e incluso si vemos las estadísticas es Gane quien sale con 3 centímetros más en el alcance y con un 3% más en la efectividad de golpeo, además de un 8% más de defensa de golpeo, algo característico por su clásico desplazamiento, y estos factores podrían determinar esta pelea por segunda vez porque, como les digo, Cyril Gane tiende a ser muy dominante en el striking, pero yo me voy a ir del lado de Alexander Volkov como el ganador. Siento que desde que perdió contra Tom Aspinall solo ha venido en un ascenso, aprendiendo y mejorando mucho su técnica con victorias aplastantes sobre peleadores como Jairzinho Rozenstruik, Alexander Romanov, Taito Ibasa y la más impresionante contra Sergey Pavlovich, donde hizo ver a este peleador como si fuera un novato debutando en la UFC, y vaya que fue muy impresionante porque aplicó un striking depurado e inteligente a un grado que acabó sin mayores heridas al concluir la pelea, y más importante, con un copete bien peinado. Y esto es hilarante porque su esquina y el Cutman, como no tenía nada más que hacer, literalmente se empezaron a enfocar en su copete, y lo importante de esto es todo lo que mejoró en cuanto al striking, porque Cyril Gane con este estilo rápido en el striking usualmente tendría la ventaja, ya que Volkov es un peleador más estático, pero siento que mostró demasiado IQ de pelea contra Pavlovich y que puede terminar aplicando esos ajustes contra Cyril Gane en esta segunda pelea y terminar sacando esa victoria de una manera bastante buena. Y mi decisión es respaldada porque cuando Cyril Gane se enfrentó a Taito Ibasa sí sufrió un knockdown, y Volkov tiene 24 finalizaciones por esta vía en su historial, así que me parece que perfectamente podría terminar sorprendiendo al peleador francés, pero siento que va a ser una pelea cerrada y la clasificaría como un 55-45 a favor de Alexander Volkov, posiblemente vía la decisión, así que por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Alexander Volkov como el ganador en la división de peso completo. Y hemos llegado a la pelea coestelar en la división de peso welter con la pelea de Shavkat Rakhmonov versus Ryan Machado Guerri, super pelea de talentos invictos, pero esto está a punto de acabar para uno de ellos, y ambos han demostrado mucho talento en la UFC, ambos han sido parte del hype, parte de la emoción y de las especulaciones de ser futuros campeones de la UFC, y obvio se han visto sujetos a mucho ruido en las polémicas, pero nosotros no somos un programa de chismes, así que no vamos a entrar en detalles de todo esto. Y si nos fijamos en la información de ambos peleadores, podemos ver que Shavkat Rakhmonov viene con un 100% de finalizaciones, con 8 knockouts y 10 sumisiones, y por parte de Ryan Machado Guerri viene con 7 knockouts y 1 sumisión, y aquí es donde empezamos a ver la diferencia entre ambos peleadores, porque Machado Guerri sí ha empezado a ver mayores problemas conforme ha subido en la división, pero algo que debo de resaltar es que Ryan Machado Guerri es un peleador
peleador inteligente y supo renunciar al striking cuando se enfrentó a MVP y buscar la lucha para asegurar la pelea. No fue nada entretenido, por no decir que fue una pelea aburridísima, pero a final de cuentas fue una decisión inteligente y le terminó asegurando la pelea. Pero el mayor problema acá es que Rakhmonov es bueno tanto a ras de lona como en la pelea de pie, entonces va a ser muy interesante de ver qué camino termina eligiendo Ian Machado Garry. Y lo gracioso es que estos dos peleadores fueron captados haciendo sparring, algo bastante raro porque usualmente no tiendes a entrenar con tus oponentes antes de la pelea. Y algo que pude observar es que Garry se ve bastante cómodo en los intercambios e incluso se ve mucho más rápido que Rakhmonov, y les mentiría si no les dijera que la verdad me pone a pensar un poco qué tan efectivo se veía Machado Garry. Pero ojo chicos, esto es un sparring, esto no es lo mismo que una pelea oficial. Obviamente en el sparring uno no va al 100%, esto es únicamente una práctica. Además de que no sabemos si Garry se estaba tratando de lucir y si Rakhmonov no se estaba guardando absolutamente todo para el día de la pelea, así que no podemos darle mucho peso a estos videos, únicamente quería tenerlo en cuenta como para ver la primera impresión de estos dos peleadores juntos. Y la verdad me voy a quedar con Shavkat Rakhmonov como el ganador. Siento que es más sólido y más peligroso en comparación a Machado Garry y que podría ponerlo en serios problemas, tanto con su striking como en la pelea de pie. Y ambos peleadores se enfrentaron a Geoff Neal y fue un resultado totalmente diferente, donde Rakhmonov sí consiguió una sumisión y Garry se fue hasta la decisión dividida. Y al final yo siento que varias personas concuerdan conmigo de que Geoff Neal terminó ganando esa pelea, pero bueno, historia del pasado. Pero ese 100% de finalizaciones no es algo que nosotros podamos ignorar, además de que tiene 7 centímetros más de alcance y un 6% más en cuanto a la efectividad de golpeo. Y solo quiero mencionar que Garry podría terminar sorprendiendo porque ambos peleadores son bastante sólidos. Garry se vio rápido y cómodo en el striking durante el sparring, y si por algún motivo logra replicar esto durante la pelea sin que Rakhmonov lo lleve a ras de lona, es posible que se pueda llevar esta victoria y clasificaría esta pelea como un 60-40 a favor de Rakhmonov. La vía es difícil de definir y les recomendaría que en esto me ignoren totalmente porque la verdad únicamente voy a seguir mi instinto, pero les diré que por algún motivo siento que Rakhmonov va a terminar finalizando vía la sumisión. Pero bueno, por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Shavkat Rakhmonov como el ganador en la división de peso welter. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel, con la pelea estelar de la división de peso mosca, con la pelea de Alexandre Pantoja versus Kaya Sakura. Y vamos a decir lo que absolutamente todos pensamos, y es ¿quién rayos es Kaya Sakura? Y de verdad, cuando anunciaron esta pelea no tenía ni la mínima idea de quién era esta peleadora, así que tuve que hacer una larga investigación. Y resulta que es un peleador japonés con un récord de 21 victorias y 4 derrotas, viene de Rising Fighting Federation y trae consigo 13 knockouts y 3 sumisiones en su historial, e incluso llegó a ser campeón de Rising, algo que es bastante destacable, e incluso pensé que su récord de knockouts era impresionante, pero hay algo pero muy importante que debemos de señalar, y es el hecho de que la mayoría de sus knockouts en la UFC serían algo ilegal. Básicamente, para no hacerles el cuento muy largo, es porque las victorias de Sakura son con rodillas al rostro de sus oponentes o por medio de patadas cuando sus oponentes ya estaban en la lona, algo que es totalmente ilegal en la UFC. Y creo que sí tiene por ahí un par de knockouts que serían considerados legales en la UFC, pero pienso que Sakura deberá de tener mucho cuidado porque siento que sí existe una posibilidad de que lo terminen descalificando al conectar un golpe ilegal, algo que sería muy gracioso. Y esta pelea se está dando porque Dana White y la UFC tienen como un tipo de relación con Rising, entonces pensaron que era una buena idea de hacer este enfrentamiento directo contra Pantoja, algo que fácilmente podría llegar a ser una muy mala o una muy buena idea dependiendo de qué tanto dura Sakura. Y ahora entrando al análisis, debo de irme del lado de Alexandre Pantoja como el ganador, porque el brasileño tiene solo una estrategia que hasta el momento le ha funcionado, y esto es básicamente salir con el striking como loco buscando la finalización, y en caso de que no consiga ese knockout se va por los intentos de derribo en búsqueda de la sumisión, y la verdad muchas veces esos intentos de sumisión son intentos de sumisión, y en caso de terminar agotado únicamente termina ganando por
por el tiempo de control basura. Y sí, no es una estrategia que yo admire mucho, pero la verdad es muy efectiva y le ha asegurado todas sus victorias de campeonato. Y si vemos los números podemos observar que Asakura es quien tiene la ventaja en el alcance con 4 centímetros más y 8 centímetros más en la estatura, algo que podría facilitar para conectar un buen rodillazo al rostro de Pantoja y terminar consiguiendo esa victoria milagrosa sobre el brasileño, algo que sería una locura, pero la verdad no es algo imposible. Pero el principal problema para Asakura es que ya ha sufrido 3 derrotas por nocaut, así que es posible que no vayan a llegar a los 5 rounds, sin olvidar que en Rising no existen los rounds de campeonato, el máximo de rounds son 3, así que va a ser muy interesante de ver qué tanto cardio tiene en caso de que lleguen al cuarto y al quinto round. Y regresando a las diferencias de estos peleadores, es que Asakura no ha enfrentado a peleadores del calibre de la UFC, y debutar de por sí es bastante difícil, y ahora hacerlo directamente contra Pantoja me hace pensar que Pantoja tiene una pelea relativamente fácil enfrente. Y solo quiero agregar que Asakura únicamente ha enfrentado a un peleador de la UFC, y ese fue Manel Capé, quien al final lo terminó noqueando. Entonces no quiero sonar muy severo, pero la verdad es que la UFC es la prueba más alta de las artes marciales mixtas, y tengo mucha curiosidad de ver pelear a Asakura, y no es imposible de que el sábado terminemos todos sorprendidos con un nuevo campeón de la división de peso mosca, pero bueno, ya veremos. Y clasificaría esta pelea como un 65-35 a favor de Pantoja, posiblemente por nocaut, y por todo lo mencionado antes me quedo con Alexandre Pantoja reteniendo el título en la división de peso mosca y en la pelea estelar. Y con eso llegamos al final de las predicciones del UFC 310 de Pantoja vs Asakura, evento que tendrá lugar el 7 de diciembre a partir de las 5 p.m. hora mexicana. Recuerden que estaremos en el en vivo durante toda la transmisión, reaccionando y calificando absolutamente todas las peleas. La verdad se pone muy bueno el ambiente, así que si no se lo quieren perder, gente, no olviden de seguirme en todas las redes sociales como @vainilla_UFC para ir a tirar toda la buena vibra y pasar un gran momento todos juntos, porque gente, este es el último evento numerado del año, así que vamos a disfrutarlo a lo grande todos juntos. Y como siempre, si les gustó el episodio, no olviden de dejar su like, su comentario con todas las predicciones y con toda la buena vibra, y suscribirse para formar parte de esta gran familia amante de la UFC. Y quiero agradecerles a todos ustedes por todo el apoyo que me han estado brindando, porque ha sido una locura y la verdad estoy muy feliz de estar de regreso. Pero bueno, gente, ya nos estaremos viendo muy pronto a las 5 de la tarde este sábado 7 de diciembre. Y sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.